Pero, ¿qué es la uvea? Estaba abierto. ¿Qué es la uvea? La capa vascular de la neurona. ¿Dónde está? De la hipófisis y el coroide. Entre la retina y la arteria. Bien, eso por lo menos lo miro. Ok, entonces la uvea nos toca la segunda capa, la túnica vascular. Esta es la uvea. Se llama uvea porque parece una uva. Y le secamos lo de afuera, la esclera y la córnea, y la agarramos de acá el palito de la uva, y todo esto es pigmento. Es la zona más pigmentada, aparte de la epitelio pigmentado de la retina, la zona más pigmentada del globo ocular. La zona más vascularizada. Se divide en 3 porciones la uvea: el iris, el cuerpo ciliar y la coroide. 3 partes. ¿De qué está formada la uvea? Principalmente ya hemos dicho que es vascularización. La uvea es vasos y la uvea es pigmento. Está formada por tejido conectivo, soporte, el mesénquima y una red vascular que tiene 3 porciones: una de los grandes vasos, el vaso mediano y la polio capilaris, que es la que está en contacto con la retina prácticamente. La vascularización de la zona uveal, sobre todo en la porción anterior, está dada por las arterias, el círculo arterial mayor del iris, que está formado por las ciliares anteriores y posteriores, que vienen y se juntan y forman el círculo arterial mayor del iris, que va a vascularizar todo el cuerpo ciliar, y desde acá van a venir también ramas arteriales que van a vascularizar el iris y van a formar el círculo arterial menor del iris que está en el borde de la pupila. ¿Qué es la uveitis? La uvea tiene mucha vascularización. Hemos dicho, es la zona del organismo humano que proporcionalmente, comparativamente con cualquiera de las otras, incluido el riñón, tiene más vascularización la uvea, proporcionalmente, por supuesto. ¿Eso qué hace? Eso hace de que lleguen muchos gérmenes que entran al organismo, o que lleguen muchas toxinas que entran al organismo, o que lleguen muchos elementos que pueden producir alteraciones inflamatorias en la uvea, que se llaman uveitis, inflamación del tracto uveal, ¿no es cierto? Entonces, a través de esa vascularización llega. Y hay 2 formas de uveitis: las uveitis granulomatosas y las no granulomatosas. La uveitis granulomatosas, como su nombre lo indica, tiene nódulos o granuloma, ¿no? Y está producido por patologías específicas, la granulomatosa, como la lepra, sífilis, tuberculosis, sarcoidosis, toxo, brucelosis, hidrolanosis, etc., que son patologías definidas, ¿no? Son patologías específicas. Y son lesiones específicas, son nódulos. En esta uveitis, en este proceso inflamatorio, van a haber nódulos que ahora lo vamos a ver. En cambio, las no granulomatosas son sin nódulos, no tienen polímeros, no tienen nódulos. Y la causa más común es el estreptococo. Donde sea del organismo que esté el estreptococo, van a llegar, no precisamente a lo mejor los estreptococos como bacterias, pero van a llegar las genotoxinas de los estreptococos. La tuberculosis también y la lepra, pero no las bacterias, porque esas van a la granulomatosas. Aquí van también el lipopolisacárido, las toxinas, por un mecanismo de sensibilidad. ¿Cómo clasificamos topográficamente las uveitis? Las uveitis se clasifican en anteriores, cuando van a afectar el iris o el cuerpo ciliar, la porción anterior del cuerpo ciliar. Intermedio, cuando van a afectar la falsa plana, la porción anterior de la ciudad
de la retina, y las posteriores cuando van a afectar la coroide y la retina posterior. Y panuveitis cuando afecta toda la uvea. Los síntomas de la iritis, que son las anteriores, ¿no? Dolor punzante, fotofobia, lagrimeo, entumiamiento visual, etc., por el proceso inflamatorio. Y los signos, edema del iris, aquí está el edema del iris, cosa que no se ve muy bien acá. Inyección periquerática, hemos dicho que la inyección periquerática es una de las manifestaciones clínicas, signos clínicos de patologías severas del globo ocular. En cambio, la hiperemia conjuntival, que son patologías leves, dijimos, ¿verdad? Y hiperemia periquerática. Contracción de la pupila por el proceso inflamatorio tiende a cerrarse. Fenómeno de tinta, acumulación de proteína en el humor acuoso, entubiamiento del humor acuoso. Precipitado querático, materiales biológicos que se pegan o inflamatorios que se pegan al endotelio, a la cara posterior de la córnea. Y sinequias posteriores que por el mismo proceso inflamatorio producen adherencia, sinequia entre la cápsula anterior del cristalino y la cara posterior del iris. Iritis. Proceso inflamatorio, ustedes lo ven y les van a decir que eso es una conjuntivitis, lo primero que uno piensa es lo más común, pero también hay inflamaciones del iris que producen esto, diferentes. Entonces ya dijimos, las periqueráticas son las inyecciones severas. Esto es una hiperemia, inyección periquerática de 1 a 2 milímetros alrededor de la córnea, periquerática, alrededor de la córnea. Y acá también. En cambio, la zona de la conjuntiva vulvar está clarita. Patologías severas no pasan con la instilación de vasoconductores, dijimos ya. Y las superficiales ya también no llegan hasta el limbo, esta parte de ustedes que no está hiperémica casi, pero la periférica sí, y son debidas a patologías banales de la superficie. El fenómeno de Tyndall es elemental, ¿no?, en la iritis o la iridociclitis, sobre todo en la iritis. Se observa con la lámpara de hendidura y es un humor acuoso turbio, lechoso, por la presencia de albúmina. ¿Y por qué las albúminas? Por la inflamación del iris, que produce una alteración de la vascularidad del iris, de las arterias, venas, sobre todo venas. La inflamación de las venas por el retorno que está haciendo el que está afectado por el proceso inflamatorio. La sangre llega a la circulación sistémica y no está afectada, no hay fenómeno inflamatorio en el cuerpo, pero hay en el ojo. Por lo tanto, el retorno venoso, que son las venas de la retina, son las que están drenando, ¿no?, albúmina por el proceso inflamatorio que altera la permeabilidad vascular. Este es el signo primordial de una inflamación de la úlcera. Fenómeno de Tyndall. Es lo que ocurre cuando ustedes van a ver un vaso de agua del grifo y agarran un vaso de agua, otro vaso de agua del grifo y le echan un poco de leche. Así van a ver. El agua con leche es el fenómeno de Tyndall. El agua pura el humor acuoso normal. Cuando le echan agua al humor acuoso se va a volver lechoso. Eso es por la presencia de albúmina y se llama fenómeno de Tyndall. Es igual que cuando alguien fuma y alumbra con una linterna, se ve igual. Esto se ve igual cuando ustedes ven con la lámpara anterior y van a ver células que están flotando, células inflamatorias, linfocitos generalmente que están en el humor acuoso. Característico de los procesos inflamatorios de la diferencia interior, número 1 en importancia. Esto es igual, aquí lo mismo. Aquí la superficie corneal, el cristalino, y este trayecto lechoso corresponde a fenómeno de Tyndall. Precipitado querático es otro factor, otro signo, ¿no?, importantísimo de los procesos inflamatorios. ¿Y qué es eso? Es el depósito
de partículas en la cara posterior de la córnea, o sea, en el endotelio de la córnea. ¿Y cómo es este asuntito? Cuando se forma el humor acuoso en las células no pigmentadas del cuerpo ciliar, se forman en el cuerpo ciliar, atrás del iris, por supuesto. Entonces pasan a la cámara posterior del ojo y desde ahí se van hacia arriba con un mecanismo fisiológico, se van hacia arriba bañando la cara posterior del iris, que es muy vascularizada, por lo tanto es más caliente que la córnea. Van para arriba y caen escurriendo por la córnea hacia abajo. La córnea es más fría que el iris, porque está expuesta. Entonces, al subir por una superficie caliente y bajar bañando una superficie fría, se precipitan elementos biológicos ahí, como grasa, pigmento, una serie de elementos que van a dar estos precipitados queráticos, que cuando es grasoso lo llamamos grasa de carnero, o pigmentado, o diferentes colores de acuerdo a la patología que lo está produciendo, y eso, estos precipitados queráticos nos hacen pensar en la patología que está produciendo el proceso inflamatorio, sin impedir exámenes todavía. Se forman, porque caen bañando la córnea, se forma como un reloj de arena, un triángulo con base inferior. Los precipitados finos, entonces, con mucho pigmento, generalmente son asociados a procesos reumatoideos, procesos inflamatorios. Puede ser una artritis reumatoidea, una faringitis, cualquier proceso inflamatorio del organismo en cualquier parte va por un proceso inflamatorio, produce la liberación de pigmentos, principalmente cuando afectan a la retina. Libera pigmento de la retina, de la capa pigmentaria de la retina, y esto va a formar precipitados pigmentados en la cara posterior de la córnea. En la tuberculosis, en los procesos virales, miren cómo están los precipitados queráticos en sebo de carnero o en grasa de carnero también se les llama. Aquí, así como hay estos puntos inflamatorios en la cara posterior de la córnea, también hay en la superficie anterior de la cápsula anterior del cristalino y en la cara posterior del iris. Por lo tanto, producen esto una adherencia, que ya saben ustedes, entre la cara posterior del iris y la cápsula anterior del cristalino. Se prenden, forman bridas, adherencias, ¿no? que se llaman sinequias posteriores. Esto, miren aquí el borde de la pupila, se lo ve prendido y aquí con sinequias, ¿no? Y cuando aquí están los precipitados queráticos en todo esto, que son abundantes a la medida que va pasando el tiempo del proceso inflamatorio y va afectando más al cuerpo ciliar. Entonces, ¿cómo evolucionan estas patologías? Hay iritis virales que son producidas hasta por un resfrío. Hay muchas causas de iritis del proceso inflamatorio. Y pasa el resfrío y pasa la iritis. O hay alérgicos también. Hay una serie de causas que producen el proceso inflamatorio del iris o del cuerpo ciliar. Y entonces, cuando los encontramos a tiempo y le damos unas gotas de corticoides, en 2 días están sanos. Pero entonces son leves cuando se detectan y se da el tratamiento adecuado en el momento. Y si persisten hasta que se forman las sinequias posteriores, ¿no? Entonces vamos a tener una seclusión, a la larga una seclusión de la pupila por inflamación, que la seclusión de la pupila es cuando estas adherencias, estas sinequias posteriores que están aquí en 4 puntos, los 4 puntos cardinales, cuando se quiere dilatar la pupila, se forma en todo el borde de la pupila, ¿no? Y no permite el paso del humor acuoso desde la cámara posterior a la cámara anterior a través de la pupila, porque está sinequiada, ahí está secluida. Esto son sinequias posteriores. Se ha puesto un midriático, se dilata donde no hay sinequia, pero los puntos donde hay puntos inflamatorios, ¿no? por formación de proteínas pegadas al iris, se pega. Y eso se llama sinequia posterior.
Y esto es una seclusión. Cuando la sinequia se completa, se llama seclusión del iris. ¿Ah? No hay pasaje. Ustedes saben que el humor acuoso tiene que pasar de atrás hacia adelante, a la cámara anterior de la cámara posterior, a través de la pupila. Y si está prendida toda la pupila por una sinequia, no hay por dónde pase. Entonces se forma el iris bombé, parece una llanta de auto, iris abombado, por la seclusión de la pupila. Y esto debe ser tratado inmediatamente. El paciente que viene con una uveitis, sí, lo primero que hay que hacer es mandarlo para que se le haga una iridotomía con guía láser. Se hace un pequeño orificio, generalmente en la parte inferior del iris, con guía láser, y entonces el humor acuoso pasa a la cámara anterior desde la posterior, se libera esta llanta, se desinfla la llanta y deja de tapar el ángulo de la cámara anterior, por lo tanto se evita la formación de un glaucoma por oclusión de la periferia y por la oclusión de la pupila. Mientras se da el tratamiento, y en este caso sea cual sea la causa de la uveitis, se deben dar corticoides de inicio y midriático, atropina. La atropina cumple la función de dilatar la pupila, ¿no? Y liberar la sinequia, y el corticoide lo que hace es desinflamar la parte que está afectada, con lo cual deja de formarse las albúminas que van a ocluir la pupila. Esto va desapareciendo con el tratamiento, pero mientras tanto hay que dar corticoides. Si es un tuberculoso y le dan una semana de corticoides, no le va a pasar nada, le van a aliviar un poco más. Y una vez que diagnostique, que haga el diagnóstico definitivo con los exámenes, lo primero que hay que hacer es tratar la emergencia, liberar la pupila que está adherida y evitar la oclusión del ángulo. Con eso van a evitar el glaucoma, van a evitar un desastre. Y después ya piden, antes de empezar el tratamiento, sacan las muestras y mandan al laboratorio, hasta que venga al laboratorio ya está desprendido esto. Y ya saben qué es la causa porque el laboratorio les reporta, y entonces el tratamiento ideal de la uveitis es tratar la causa. Si es tuberculosis, pues la tuberculosis, si es lepra, la lepra, lo que sea. Miren cómo está el iris bombé, el iris abombado. Esto es una mirada con lámpara de hendidura. Está totalmente prendido al endotelio de la córnea. Por lo tanto, el ángulo de la cámara anterior está cerrado. Y aquí también en una toma ecográfica, ¿no? Vean ustedes cómo está el iris. Y aquí está la seclusión y aquí está la oclusión del ángulo de la cámara anterior. Entonces un glaucoma por oclusión secundario uveitis. Y esto es una oclusión. Lo anterior era seclusión. Se llama seclusión cuando está prendido, está adherido la cápsula a la cara posterior del iris, como dice, en el borde de la pupila, ¿no es? Y se llama oclusión cuando esta obstrucción a la circulación de humor acuoso está por delante del borde pupilar. Seclusión cuando está atrás, oclusión cuando está adelante, como es. Porque igual el iris bombé, pese a que no está la pupila totalmente, aparentemente no está obstaculizada en completo, ¿no? Aquí se formó una membrana ciclítica también, y el tratamiento es exactamente igual: dilatar la pupila para romper las adherencias estas, hacer una iridotomía con el láser para que circule el humor acuoso, y al cabo de una semana este paciente le va a dejar de doler el ojo, ya tiene el diagnóstico y ya hace el tratamiento adecuado. Iridociclitis, entonces, inflamación del iris y el cuerpo ciliar. La misma circulación sanguínea por vecindad de irrigación. No hay cuándo se vaya a formar una iritis y no vaya a seguir si no se trata con una iridociclitis. En la iridociclitis ya podemos ver en el humor vítreo, ya vemos células pigmentadas en el humor vítreo por la inflamación del cuerpo ciliar. En la iridociclitis, entonces, se ve pigmento punteado en el humor vítreo anterior. La iridociclitis, entonces, dolor, alteraciones visuales, lógicamente, porque hay una membrana ciclítica dentro del ojo. Al comienzo baja la presión intraocular por el proceso inflamatorio del cuerpo ciliar.
¿no? Pero después, una vez que comienzan a formarse la sinequia y comienza a formarse aquí el hipopio, que va a ocluir también el ángulo, ¿no? La presión se eleva, pero es por obstáculos y por la inflamación. La uveitis intermedia, hemos visto la uveitis anterior, la ilitis y la ciclitis, ambas iridociclitis. La intermedia es la que compromete a la pars plana, pars planitis también se llama la uveitis intermedia, y afecta a la pars plana y el segmento anterior de la uvea y de la retina. Lo característico es ver estos puntos flotando dentro del ojo, mirando el fondo del ojo, van a ver puntos como puntos de nieve que están flotando dentro del humor vítreo y están abajo por la gravedad, en la parte inferior del humor vítreo, ¿no? Se llaman bolas de algodón, copos de nieve, ¿no? Y son los flotadores que están caracterizando la pars planitis. Van a encontrar lo mismo: dolor ocular, dificultad visual, proceso inflamatorio en la circulación periquerática, todo eso más. Signos de la uveitis posterior, entonces. En la coroiditis hay manchas profundas, amarillentas o grisáceas, oscuras, por afectación de la coroides. Cuando se inflama la retina por vecindad, entonces las manchas de espectro nebuloso blanco, ¿no? Y afectan muchas veces a los vasos periqueráticos y se oscurecen los vasos de la retina. Y las vasculitis, que forman vainas en los vasos periféricos, sobre todo de la retina. En las uveitis posteriores vemos esto es un granuloma, una coroiditis focal activa, corriente en las patologías que hemos visto, tuberculosis, toxoplasmosis. Van a ver en todas estos, tras que ven un granuloma, esta es granulomatosa. Es por una causa de una patología específica. Sí, tuberculosis, toxo. Principalmente la toxo es lo más frecuente. Pero ya identificaron un granuloma, un nódulo, ¿no es cierto? En cambio, las otras van a ver el proceso inflamatorio, pero no hay nódulo, es no granulomatosa. Y la coroiditis multifocal aguda, esto es una inflamación de la coroide, vean ustedes con sus cicatrices, generalmente producido por toxoplasmosis. Esto es una retinitis focal activa también de toxo, y esto es un envainamiento, una periflebitis, proceso inflamatorio de los vasos y las venas, sobre todo, ¿no? Retiniana. En este caso por sarcoidosis. Las panuveitis son inflamaciones de toda la uvea. Puede iniciarse en la coroide y va hacia adelante, o iniciarse en la parte anterior, en el iris o el cuerpo ciliar, y ir hacia la coroide. Clínicamente es un proceso inflamatorio severo que eleva la presión intraocular por el proceso inflamatorio y las oclusiones que produce, y al elevar la presión intraocular hay una pérdida de visión por aplanamiento de la inervación de la retina y del nervio óptico, por la elevación del proceso inflamatorio y la presión intraocular. Tras que comenzamos el tratamiento y baja la inflamación y bajamos hacemos que la pupila funcione, que se libere el ángulo de la cámara anterior y se trata del proceso inflamatorio, comienza a recuperarse inmediatamente la visión, baja la presión intraocular y la inflamación también. La clínica es pérdida de brusquevisión, dolor e inflamación. Se trata. Ya saben, hasta que venga el laboratorio ya tiene que estar resuelto, ¿no? En la tuberculosis, esto es un granuloma tuberculoso, vean que hay un edema de la papila, los vasos están distorsionados, tortuosos y en algunos lugares adelgazados por la elevada presión intraocular. Aquí hay una hipertensión intraocular por el proceso inflamatorio y hay un granuloma tuberculoso, hay una lesión macular también, edema de la papila, ¿no? Pero no hay precipitados duros, que es característica de la hipertensión maligna. Esto produce hipertensión, pero no es la hipertensión maligna crónica.
Y esto es una toxoplasmosis donde tenemos un nódulo activo de tuberculosis, ¿no? Un granuloma, y aquí hay un punto cicatrizado. Y como flor negra, se lo llama en flor negra porque siempre desordena y destruye el epitelio pigmentado de la retina y se ve hasta la coroide blanco y esto es un proceso inflamatorio oxidativo. Si hacemos una angioporesinografía, la fluoresceína va a salir a través de esta zona y a lo mejor un poco acá también, pero ya está cicatrizado. Aquí va a salir todo como leche a través de los vasos de la zona perimacular. Y esto es una foto de hoja en sal y pimienta que ya lo hemos visto, o no lo hemos visto todavía, no, lo vamos a volver a ver en forma de hoja también, que es importante. Característico de la sífilis. Vean ustedes que en esto la diferencia con la retinosis pigmentaria, que vamos a ver también en la vida, y otras patologías, estos son de aglutinaciones, aglomeraciones de pigmento, pero la retina está, los vasos de la retina están casi normal. La papila, la cabeza del nervio óptico, el disco óptico, ven que tiene bordes normales y hasta el color es bueno. Pero en las otras patologías que son similares de dispersión pigmentaria, vamos a ver que son diferentes. El diagnóstico se hace por laboratorio. Tras que encuentran hacen el diagnóstico de uveitis, se pide todos los exámenes que están aquí. Descartar, hay que pedir ASTO, hay que pedir examen de sífilis, HIV, toxo, histoplasmosis, tuberculosis, sarcoidosis, todo eso. Hay que hacer hemograma con el retorno depositario, por supuesto, y la eritrosedimentación obligatoria para hacer el seguimiento, controlar la evolución de la patología. Hay también uveitis por parásitos, entonces hay que hacer examen coproparasitológico en estos pacientes, radiografías del tórax. ¿Con qué finalidad en el tórax? Para descartar características de lesiones de tuberculosis y estudiar bien el mediastino, porque los pacientes que tienen sarcoidosis tienen hipertrofia de los ganglios mediastinales. La característica del rayo X del tórax en la sarcoidosis, hipertrofia de los ganglios del mediastino, y además están empujando, deformando el mediastino, la zona mediastinal radiológica. Y la columna, la radiografía de la columna sacrolumbar para ver si no hay una, sobre todo en la gente vieja, para ver si no hay una alteración reumatoidea. Tratamiento, ya saben, el de la causa. Tratamiento precoz, corticoides, no se olviden. Corticoides, atropina para dilatar la pupila, y nosotros usamos principalmente sulfas, porque generalmente necesitamos más, cubrimos dando sulfa al comienzo y después modificamos el tratamiento de acuerdo a la patología. Ese tratamiento inmediato e inespecífico es vital para el órgano. A veces si esperamos hasta que llegue al laboratorio, ya no tiene chance, la mácula está deteriorada totalmente, hay una escara y hay desastres que no lo vamos a recuperar. Entonces esto es primero. Se saca la muestra y se comienza el tratamiento. Atropina, esta es la tipa de la película para evitar las sinequias posteriores, los glaucomas por bloqueo, etc. Atropina, dilata la pupila, evita la sinequia y además hay un relajamiento del cuerpo ciliar, disminuye el dolor y el proceso inflamatorio y evita las sinequias posteriores, etc. No sé si tienen alguna pregunta de este tema.